Muy buenas noches nuevamente, comunidad emprendedora. Gracias nuevamente por estar acá presente. Como bien ya lo hemos visto, hemos abarcado gran cantidad de información. Ya vimos que para escalar un negocio al siguiente nivel, pues lo primero que tenemos que tener es claridad mental para después tener esa claridad en nuestro negocio. Ya vimos que trabajar duro no conduce a un progreso, sino que solo conduce a cansancio, estrés, agotamiento. Ya vimos también una estrategia de cómo puedes elaborar tu misión, tu visión. Tener estos elementos es clave para que puedas dar ese salto en el mercado, para que puedas tener esa reputación que tu marca necesita. La planeación estratégica es pero fundamental que la tengas, que la apliques y que le des seguimiento. También ya vimos cómo es que debes de desligarte de todas aquellas actividades operativas y administrativas. No necesitas saberlo todo, sino que lo que necesitas es tener gente adecuada que hagan el trabajo por ti. Si tú eres inteligente, pues contrata a gente más inteligente que tú. Ellos van a anticiparse a las crisis, ellos van a solucionar problemas, ellos van a supervisar, etcétera. También vimos 4 tips por la cual debes aplicar una estrategia adecuada para atraer ese talento a tu organización. No solo contrates porque te llamó la atención, porque tiene conocimiento, porque es referido de fulanito, de menganito, etcétera. No, el colaborador que vayas a traer a tu organización debe de cumplir con un perfil de puesto que esté debidamente bien elaborado, bien filtrado. Bien, en la clase del día de hoy vamos a ver uno de los pilares fundamentales que toda organización debe de tener. Estos son los estados de resultados, el balance general. Pero hoy específicamente te voy a enseñar a analizar el estado de resultados bajo el método vertical. Vamos a implementar herramientas para que puedas determinar fortalezas y debilidades de la situación financiera de tu organización. Como un médico le hace un diagnóstico a un paciente, ¿no? Un médico utiliza equipo especializado para detectar ciertos síntomas a un paciente. Lo mismo vamos a hacer acá con tus estados de resultados. Te voy a dar herramientas para que detectes esos síntomas y cómo debes paliar, cómo debes tomar esas decisiones para anteponerte a las crisis, para tomar mejores decisiones. Así es que, sin más preámbulo, vamos por ello. Requisito indispensable para analizar la situación financiera de tu organización es que debes de contar con tu estructura financiera, con los estados de resultados. Sin ello no lo podemos hacer. Es de más. Si no lo tienes, vas a tomar decisiones como que desordenadas, ¿no? Vas a tomar decisiones por impulso. No tienes datos estadísticos ni indicadores para poder tomar una decisión más adecuada. Entonces, requisito indispensable es que tienes que tener tus estados de resultados. Bien, iniciemos entonces con la primera diapositiva, de cómo empieza el estado de resultados. Empieza por ventas totales y costos totales. Esta es una forma de cómo nos han enseñado a estructurar un estado de resultados. En un solo rubro
se meten todas las ventas totales y en un solo rubro se meten todos los costos totales. Hay muchos libros que hablan sobre este tema, hay muchos tutoriales, incluso las escuelas académicas y profesionales nos lo enseñan de esta manera. Todo, los productos, uno, producto 2, producto 5, producto 10, producto 15, los meten a un solo rubro. De igualmente los costos. Pero te cuento que en la vida real no se maneja así. En la vida real tienes que separar cuál es el producto uno, tienes que separar el producto 2, el producto 3 y el producto 4, como te lo muestro a continuación. Mi propuesta es que en tu organización hagas una separación de productos. Producto uno, producto 2, producto 5, 10, 15, no sé cuántos productos tengas. ¿Cuál es la razón por la cual debes de hacer esta separación, esta división? Porque si tú utilizas un solo rubro, por ejemplo, ventas totales, como la pantalla, como la diapositiva que te estoy mostrando en pantalla. Si, si por ejemplo tenemos ventas totales y costos totales, aquí no podríamos saber con ciencia cierta cuánto le estamos ganando a un producto. No sabemos determinar la rentabilidad de un producto. Incluso no podríamos saber si un producto está supliendo la ganancia de otro producto. Por eso es importante la división que yo te muestro a continuación. Esa es la razón principal por la cual debes de separar tus líneas de producto, incluso tus productos o servicios. Bien, ahora bien, una vez que ya tengas estructurado un estado de resultados de la manera en que yo te presento, ya puedes determinar el margen de utilidad bruta de cada producto. Y para calcularlo es simplemente utilizando la fórmula ventas del mes menos costo de lo vendido dividido ventas netas. Simplemente esa es la fórmula. Si sustituimos el producto uno versus sus costos, nos da un valor de un margen de ganancia de utilidad bruta del 32%. ¿Viste qué fácil es calcular la utilidad bruta? De igual manera, lo hacemos con el producto 2. Y tú me dirás, wow, la verdad, esto es mucho trabajo. José, esto es muy tedioso. Bien, te cuento. La verdad es que no lo tienes que hacer tú. O sea, tú solo tienes que interpretar esos márgenes de utilidad o esos indicadores. Todo lo que está atrás de esta estructura lo tiene que hacer tu contador. Ya lo hemos hablado con anticipación. Tú tienes que delegar todas aquellas actividades en las que no eres bueno, en las que te estresas. Entonces, tú tienes que enfocarte en tu zona de genialidad, como lo decíamos anteriormente. Bien, ahora si quieres tú comprobar si esto es realmente cierto, simplemente tomas las ventas del producto uno, que son 2.542 por el 32%, que es el primer margen de ganancia, y nos da 822. Seguidamente tomamos 1.450, lo multiplicamos por el segundo margen de utilidad que determinamos y nos da 490. Sumado estos dos valores nos da 1.312, que es la utilidad bruta total. Entonces, como te darás cuenta, aquí lo determinamos de manera individual, pero también lo podemos determinar de manera global. Si tú quieres sacar un porcentaje o un indicador promedio.
Y aquí te lo muestro. Vamos a tomar ahora las ventas netas y la utilidad bruta total. Y la fórmula es la misma, no cambia. Entonces, sustituidos esos valores, nos va a dar un margen de utilidad bruta del 33%. ¿Qué significa este 33%? En primer lugar, significa que tienes un 33% para destinarlos a gastos operativos y obtener ganancias netas. En segundo lugar, este margen también nos indica qué tan efectivo fuimos tasando nuestros precios, si fueron bajos, si fueron promedios o si fueron muy altos. Nuestro margen de utilidad bruta nos lo va a decir. Si aplicamos muchos descuentos, muchas liquidaciones, ofertas, nuestro margen de ganancia bruta nos lo va a decir. Y en tercer lugar, este margen de utilidad bruta nos indica también que por cada quetzal o dólar vendido nos quedan 0.33. Como estrategia, desde acá, desde la utilidad bruta, debes de decidir la salud financiera de la organización. Porque si acá es un margen muy bajo, se te va a dificultar cubrir los gastos operativos e incluso hasta obtener pérdida. Entonces, desde acá debes de definir qué margen de utilidad bruta debes de tener tu empresa. Yo no sé si tú ya tienes una política de margen de utilidad bruta, pero te quiero mostrar acá una tabla. Por ejemplo, aquí estás viendo en pantalla una tabla en la cual puedes adaptarte. Esta es una sugerencia que yo te doy. Por ejemplo, si tu margen de utilidad bruta está en menos del 20%, este es un margen muy bajo, que probablemente no puedas cubrir los compromisos que la empresa tiene. Aceptable puede ser entre un 20 y un 35%. Ahí ya puedes ya cubrir los gastos operativos y obtener ganancia. Pero también puedes estar en un margen de un 35 a un 50%. Hasta aquí estaríamos en un margen donde ya respiras de una mejor forma, ¿no? Donde ya tienes más holgura para cubrir esos gastos. Y no digamos, un margen de utilidad arriba de un 50% sería excelente en el caso de los servicios. Realmente los márgenes de ganancia bruta van a depender de muchos factores. ¿Cómo aplicaste una estrategia de precios? Dos, ¿cómo o cuál fue la mejora de optimización de las materias primas? Tres, ¿cómo negociaste tú con tus proveedores? ¿Hiciste buenas negociaciones con ellos? También puedes determinar si hubieron muchas mermas, muchos desperdicios. Tú tienes que controlar estos indicadores para que tus costos no se inflen. Pero bajo cualquier circunstancia, tu margen de utilidad bruta debe de cubrir los gastos operativos más tu margen de ganancia. Bien, seguidamente te quiero mostrar cómo es que se determinan los costos, porque seguramente te has de preguntar, bueno, José, ¿y cómo se determinan los costos? Es algo muy sencillo de hacer. Sin embargo, como te decía, no tienes que elaborarlo tú, lo tiene que hacer tu contador, la persona experta en números, la que se encarga de toda esa minuciosidad. Bien, para determinar el inventario, perdón, para determinar los costos, simplemente vamos a tomar en primer lugar el inventario inicial del producto uno. Vamos a suponer que este inventario inicial es de el mes de enero. Tú iniciaste el día 1 de enero con 1,600 quetzales o dólares. Bien, al ver que
Hubo movimiento durante el mes, te vistes en la necesidad de hacer una compra de ese mismo producto. Ah, bueno, tú dijiste que te ibas a quedar sin stock, entonces compraste más productos por un valor de 600 quetzales o dólares. Seguidamente, nuevamente determinamos el inventario final de ese producto número uno, que es a final del mes, del el día 31 del mes de enero. Te vas a hacer, te vas vas a contar todos esos productos, cuántos te quedaron al final, para que así nos dé un valor, por ejemplo, de 480. Y finalmente, aquí ya se determina tu costo. Simplemente vamos a sumar el inventario inicial del producto uno más el inventario, perdón, más la compra del producto uno menos el inventario final del producto uno, para que nos dé un total de 1720, que es lo que yo te mostraba ya plasmado en el estado de resultados. Y vuelvo y repito, todo esto lo tiene que hacer tu contador. Si tú tienes un software que automáticamente haga esto, pues sería magnífico, ¿no? Hay software de contabilidad que hacen este cálculo automáticamente de cada producto. Pero si no lo tienes, en Excel se puede hacer, pero es la persona a quien le delegarás esta responsabilidad. Bien, seguidamente vamos con los gastos operativos. Segundo indicador que te voy a mostrar, cómo se determina y cómo debemos de interpretar. Simplemente vamos a tomar los gastos operativos, todos aquellos gastos que nos permiten que la empresa siga en funcionamiento. Todas aquellas, todas aquellas erogaciones que la empresa hace para que la misma funcione. Alquileres, sueldos, gastos de depreciación, gastos de financiación, etcétera. Y para determinar el índice de gastos operativos es simple. Total gastos operativos dividido ventas netas. Entonces, sustituimos los valores y nos da un margen de 27%. Esto significa que por cada quetzal vendido, 0.27 se destinan a gastos operativos. Bien, acá me quiero detener un poco. Una empresa que no controla los gastos operativos, simplemente no se tiene el control de los gastos que se están realizando día tras día o mes tras mes. Toda empresa debe de controlar esa salida de efectivo y a qué rubro pertenece para que así puedas tomar mejores decisiones. En muchos casos, los gastos excesivos que se dan dentro de una organización depende mucho de los gerentes, depende mucho de los dueños de negocio, depende mucho de los emprendedores. Va a depender de cómo fuimos programados en nuestra infancia. Va a depender de cuál ha sido la enseñanza que nos han inculcado en las escuelas profesionales y la forma en que fuimos programados en nuestro hogar incluso. Como bien pudimos haber sido programados para administrar bien el dinero, como bien para administrarlo mal. Como bien pudimos haber sido programados para gastar el dinero o bien para ahorrarlo o bien para invertirlo. Todos los hábitos, financieramente hablando, los trasladamos a nuestra organización. Incluso si no logramos tener ese control de esos gastos, es muy probable que hasta contagiemos a nuestros empleados. Si como dueños de nuestra organización carecemos de inteligencia financiera, vamos a afectar negativamente a la empresa.
Si tú quieres saber cómo piensan los millonarios, si tú quieres saber cómo administran ellos su dinero, te invito a que tomes el curso de inteligencia financiera. Incluso allí te enseño paso a paso cómo yo pasé de tener $3,000 a $40,000 casi sin ningún sacrificio. En el taller yo te enseño a administrar, a rentabilizar y a proteger los ingresos que tú tienes. Y te dejo aquí el enlace para que vayas a escudriñar de qué se trata este taller. Te doy garantía de que vas a aprender lo que realmente te va a servir en la vida. Pero bajo cualquier circunstancia tienes que fortalecer tus hábitos financieros. Bien, José, ahora no sé interpretar este margen de gastos operativos. No sé cómo saber si es bueno, si es malo. Yo no sé, ¿me podrías decir? Bien, yo te traigo una tabla en la cual puede ser una guía que te ayude a tener mejor control. Por ejemplo, un nivel de eficiencia excelente puede oscilar entre un 20 y un 30%. Un nivel de eficiencia bueno puede oscilar entre un 30 y un 40%. Un nivel aceptable puede andar entre un 40 y un 50%. Pero, como te digo, va a depender del rubro del negocio al que te dediques. Teniendo esta tabla, tú ya puedes determinar una política que te diga, yo tengo que oscilar entre un 30 y un 40%, no más. Por ejemplo, si nos dimos cuenta que la utilidad bruta en el cálculo que anteriormente hicimos nos daba un 33%. Bueno, pero si eh, opero en un nivel de eficiencia de, bueno, entre 30 o 40%, hay mucho riesgo de que tengas una pérdida. Entonces, tienes que obligarte a estar entre un 20 a un 30%. Abajo incluso del 30% tienes que operar. Entonces, es un juego que tienes que ir haciendo, ¿no? Y tienes que irlo midiendo mes a mes para no desbalancearte. Te voy a dar un tips. Mira bien la pantalla. Aquí pues estás viendo una categoría de gastos y una descripción y una política, se podría llamar así. Tú sabes de que hay una gran cantidad de categorías, viajes, suministros, tecnología, mantenimiento, etcétera. Y en cada uno de estos rubros o estas categorías se pueden determinar ciertos gastos. Y tú decides si estos se requieren aprobación o no a partir de cierto monto. Una cosa muy importante. Vamos a suponer que tú como dueño de la organización pues tienes una actividad, tienes que salir y hay un límite de viáticos, por ejemplo, de 500. Pero resulta de que tú saliste y gastaste en viáticos 600, 700. Y puedes decir, bueno, yo soy el dueño de la empresa, yo puedo gastar lo que quiera, nadie me puede decir cuánto debo de gastar yo. Si tú eres el primero quien no controla los gastos, no vas a controlar lo demás, porque eres tú el que debe de dar el ejemplo. Eres tú quien primero debe de cumplir esa política, si no los demás no la cumplirán. Bien, seguimos.
Ya hemos analizado el margen de utilidad bruta, ya hemos analizado el margen de gastos operativos. Ahora nos falta un indicador importantísimo, que es el margen de utilidad neta. Bueno, José, ¿cómo se determina esto? Pues simplemente vamos a usar la fórmula utilidad neta después de impuestos dividido ventas netas. Sustituidos los valores, nos va a dar un margen de utilidad neta del 4%. Y es acá donde muchos emprendedores, empresarios se preguntan, la gran tanto sacrificio que hice durante el mes solo para obtener 4%. La gran tanto desvelo, tanta logística, tanto ir y venir para solo obtener el 4%. No sé cuál sea tu margen de ganancia, pero desde acá ya puedes determinar, necesito incrementar las ventas, pero no sé cómo. Necesito reducir gastos. Es urgente que disminuya gastos. Necesito analizar el margen de ganancia de mis productos. Necesito analizar a mis clientes. Por esta razón es importante que tengas tus indicadores actualizados. Ahora bien, vamos a suponer que este margen de ganancia pues es bueno. Y ahora viene algo muy, pero muy importante. ¿Qué vas a hacer con esta utilidad neta? Tú puedes decir, bueno, voy a comprarme un carro del año. Error, ¿ya? Lo que no tienes que hacer es disponer de esa utilidad neta. Lo que tienes que hacer es tomar decisiones más inteligentes. Tú puedes decir, bueno, debo de reinvertir en crecimiento. Tú debes de decir, voy a comprar un activo para optimizar el tiempo de nuestros clientes. Puedes decir, lo voy a destinar a dividendos, aunque no lo aconsejo en los primeros 5 o 10 años. Los japoneses lo hacen hasta los 20 años. Bueno, puedo también pagar deudas. Eso me da más salud financiera. Voy a pagar menos impuestos, menos intereses y también me va a dar mejor liquidez. También puedo destinarlo a una reserva. Esto es importantísimo que mes a mes tú destines un porcentaje para reservas, para tener esa seguridad ante alguna crisis que se esté presentando. Bien, de manera general, aquí te presento el estado de resultados completo y te presento los tres indicadores que ya hemos determinado con anterioridad. El margen de utilidad bruta es de un 33%. El margen de utilidad en operación es de un 27% para que finalmente tengamos un margen de utilidad neta del 4%. Bien, como te decía anteriormente, para tener un buen control de la organización es necesario que te rijas a ciertos parámetros, a ciertas políticas, como por ejemplo en el margen de utilidad bruta, pues debes de definir qué margen de ganancia es el óptimo para tu organización. Tú tienes que definirlo y posteriormente tienes que implementar estrategias para cumplir con ese margen de utilidad bruta. Acá, como te decía, yo te presento una recomendación, pero eso no es así fija, que tú te vayas a regir a esta recomendación. Tú puedes determinar cuál va a ser tu margen de ganancia óptimo. Va a depender del público objetivo, va a depender a qué clientes le vayas a vender. Como segundo punto también tenemos un margen de gastos operativos que puede oscilar entre 20 y 30%, entre un 30 y un 40% o entre un 40 y un 50%.
Pero esto va a depender del margen de utilidad bruta que tú tengas acá. Por ejemplo, si el margen de utilidad bruta tienes un 33% y operas en un nivel aceptable entre el 40 y 50% de gastos de operación, ya estás perdiendo. Tú tienes que estar mucho más abajo de este 33% para que tu margen de ganancia sea óptimo. Seguidamente también tenemos el margen de utilidad neta, que es del 4%. Tú puedes estar entre un 7 a un 12%, que es una utilidad óptima, pero también va a depender del volumen o de la rotación de productos o los servicios que pongas en el mercado. Ahora bien, en servicios puedes oscilar entre un 20 y un 30%, que es un buen margen de ganancia. ¿Por qué es más alto? Porque aquí no tenemos costos de materias primas, solo tenemos mano de obra, que es la mayor parte de los costos. José, ¿qué más podemos hacer para rentabilizar la operación? Te voy a dar otro tips de oro, para que lo empieces a aplicar desde ya. Mira bien, muchas empresas se dedican en rentabilizar la operación, en verificar los márgenes de utilidad bruta, los índices de gastos de operación y la utilidad neta, pero no analizan la optimización de cada cliente. En muchos casos, en las empresas hay clientes buenos y clientes malos. Entonces, es importantísimo que tú hagas un análisis detallado de cada cliente y digas, bueno, yo a mis clientes tengo que generar una ganancia de un 20%, qué sé yo. Cliente 2 puede estar entre un 25% o cliente 3 un 30%, pero resulta que este cliente me está dando un margen de utilidad del 15%. ¿Qué está pasando? Probablemente está pidiendo muchos descuentos, probablemente te hace perder mucho tiempo, muchas preguntas, muchas inquietudes, probablemente solo aprovecha las liquidaciones. Ese cliente, mejor déjalo ir, porque está consumiendo tu energía, está consumiendo tu margen de ganancia óptimo. Bien, de manera concreta, ya te he dado tips, ya te he dado estrategias de cómo debes de controlar tu organización. Bien, hemos terminado esta masterclass con el análisis del estado de resultados. Desde ya puedes aplicar estas estrategias. Y si te das cuenta, yo no te estoy dando contenido de relleno. Te estoy dando lo que realmente te va a servir en la vida, lo que realmente te va a servir en la organización. En el curso de educación financiera completo, yo te doy el análisis del balance general bajo el método vertical. También te doy el análisis de los estados de resultados bajo el método horizontal. Es decir, que con estos métodos tú vas a mejorar la toma de decisiones de acuerdo al comportamiento de tu organización. Vas a ver la tendencia que tu empresa está teniendo y cómo poder corregir esa tendencia o mejorarla. También te doy fórmulas para rentabilizar tu dinero, para retenerlo, para protegerlo. Te doy estrategias para que puedas incrementar tu fortuna neta y puedas aprovecharla. Puedas apalancarte con financiamientos externos. ¿Cómo puedes hacer crecer más tu negocio? También te cuento cómo es que yo conseguí mi libertad financiera. Cómo pasé
de tener un activo a 3 activos, sin ningún o casi ningún esfuerzo. Entonces, te invito a que tomes el taller de inteligencia financiera. Te va a servir y te doy contenido de valor. Te doy garantía de que valgo la redundancia, el contenido es clave. No olvides suscribirte a mi canal. Con esto te va a llegar más contenido de valor. Nos vemos en la próxima clase.